Hola a todos y a todas. Este es un vídeo educativo de cuarto de la ESO en el que vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial. Para ello voy a seguir más o menos el libro de Santillana de cuarto de la ESO. Así que si queréis enteraros mejor de lo que os cuento, pues podéis ir consultando más o menos lo que digo en el libro y así pues tendréis una idea más clara de lo que estamos trabajando en clase. A ver, voy a empezar, porque son dos vídeos, con el primero, que sería las causas, el detonante y la ofensiva del eje, que es como la primera parte de la guerra, ¿no? Sería del 39 al 41. Respecto a las causas, ya las conocéis porque las hemos estudiado anteriormente. Las causas primordiales serían, entre otras, pues la crisis del 29. Es una crisis financiera global que afecta a muchos países, pero que en Europa afectará especialmente a Alemania. Esta crisis pues hará que mucha gente pierda el empleo, se vea con muchas dificultades. Entonces, cuando en los años 30 aparecen otro tipo de gobiernos, gobiernos que son más totalitarios, pero que les ofrecen esperanzas económicas, pues bueno, serán bien recibidos en Europa en general. Otro de los problemas que vemos en el continente es la expansión del comunismo. Ya sabéis que durante la Primera Guerra Mundial pues, se produce la Revolución Rusa y entonces ahora hay un país que es la URSS, que es un país que está ejerciendo pues, mucho poder en Europa y que su ideología es un poco pues, la revolución permanente en todo el mundo. Entonces muchas democracias europeas se ven amenazadas por este modelo. Tienen miedo de que en un contexto de crisis y de conflicto laboral, pues muchos de los obreros de estos países pues se unan al comunismo y este comunismo pues que está sobre todo en Rusia, en la Unión Soviética y encabezado por Stalin en los años 30 pues ha acabado dominando pues estos países europeos. Entonces muchos países europeos ven mejor tener un gobierno totalitario como los fascismos antes que tener un gobierno comunista. Así que esta es una de las causas por las que suben los totalitarismos y los fascismos en Europa. Otra de las causas, sobre todo en Alemania, pues sería el nacionalismo exacerbado. Digamos que la Primera Guerra Mundial Alemania había sufrido bastante, había tenido muchas pérdidas y unas condiciones muy duras después de acabar la Primera Guerra Mundial. Entonces, que aparezca una persona como Hitler, que habla otra vez de Alemania, que busca como eh, acabar con el Tratado de Versalles y toda la humillación que había supuesto para el país, pues es bien recibido por una parte de la población. Entonces, la población estaba extenuada con todos estos motivos que hemos visto, la crisis económica, el auge del comunismo y las duras condiciones del Tratado de Versalles. Entonces Hitler, pues de alguna manera, consigue que a través del nacionalismo mucha gente se una a su discurso extremista. En relación a esto, pues habría que hablar del Lebensraum. ¿Qué significa esto? Pues es el espacio vital alemán. Los alemanes consideran que su país es demasiado pequeño para la cantidad de alemanes que hay. Es verdad que Alemania es un país bastante poblado ya en la actualidad, pero también en aquella época. Y entonces ellos tienen la necesidad vital de expandirse para que los alemanes tengan más espacio. Esta será una de las causas primordiales de la Segunda Guerra Mundial, esta aparente necesidad de los alemanes de colonizar otros territorios porque consideran que no van a tener suficiente con los que tienen actualmente, ¿no? Este es como veis aquí, una propaganda nazi, un mapa de propaganda nazi. Entonces veis que Alemania sufría, por ejemplo, la división en dos partes. Aquí había un pasillo que es Polonia, que es el pasillo de Danzig, que será lo primero que invadan en la guerra. Pero también veis que en marrón oscuro serían todos los alemanes que en Europa y veis cómo rebasan las fronteras que están en negro de la Alemania que había quedado después del Tratado de Versalles. Entonces ellos van a intentar eso, expandir Alemania para que ocupe todos estos lugares incluso más, porque necesitan un espacio de seguridad incluso también para Alemania. Bueno, en este contexto de entreguerras, pues las potencias europeas que son democracias, básicamente Francia y Gran Bretaña, pues dejan un poco a hacer a estas potencias fascistas como Italia y Alemania y eh, con la idea de que, bueno, es mejor dejarles hacer, de que pueden eh, beneficiar porque están ejerciendo de barrera contra el comunismo y porque, bueno, al final el Tratado de Versalles efectivamente era bastante duro para, sobre todo para Alemania. Entonces, bueno,
dejan un poco, primero permiten un poco este expansionismo. Por ejemplo, permitirán la expansión de Italia en Etiopía, ¿veis aquí? Esto era parte de Italia y también esto, y entonces se extienden en Etiopía. Y Alemania, pues le permitirán varias cosas. Primero, que militarice esta zona, que supuestamente no podía militarizar, que sería la zona de Renania. Después que se anexione Austria y que se anexione también una parte de Eslovaquia, que serían los Sudetes. No lo ven con buenos ojos, pero bueno, van permitiéndole este tipo de movimientos sin decir demasiado. También permiten que Alemania e Italia participen en la Guerra Civil Española y tampoco ellos participan en esta contienda, pensando que, bueno, que así Hitler se tranquilizará y no llegará más. Fue un grave error, en realidad. Bueno, con todo esto ya llegamos justo antes de la guerra. Alemania firma con la Unión Soviética, aquí ves Stalin, que es el dirigente de la Unión Soviética, un tratado secreto de no agresión con la idea de repartirse Polonia, ¿no? Entonces, en el 39, pues se produce la invasión de Polonia, como veis, y bueno, por una parte la Unión Soviética y por otra parte Alemania, pues invadirán Polonia. Polonia, bueno, cayó muy rápidamente en menos de un mes, en el 39, y esto ya sí que fue demasiado para Gran Bretaña y Francia y declararon la guerra a Alemania. Aquí es cuando comienza realmente la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en esta época sería como la primera parte de la guerra, sería la victoria del Eje, cuando el Eje empieza como a ganar bastante territorio y va ganando la guerra, duraría hasta el 41. Entonces vemos la expansión rapidísima de Alemania en todos los frentes. Esto fue gracias a la guerra relámpago. Es un modelo de guerra que se inventó durante el periodo de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y que intentaba solucionar pues, los problemas que había tenido Alemania y bueno, toda Europa en realidad en la Primera Guerra Mundial, con la guerra de trincheras. Entonces, la guerra relámpago pues se trata de un ataque muy rápido de la aviación, seguido con un ataque de los tanques, ¿no? Y después pues aparecería pues la infantería, ¿no? Y ocuparía rápidamente, en menos de 48 horas, pues las plazas más importantes, ¿no? Gracias a esta guerra relámpago y sobre todo a que realmente Alemania ya estaba preparada para la guerra hace bastante tiempo y el resto de Europa no, pues es lo que puede explicar la rápida expansión de los nazis por toda Europa. Veis flechas, ¿no? Primero la invasión de Polonia, que sería en el 39, pero ya en abril del 40 ya están invadiendo el norte de Europa, Noruega, Dinamarca. En muchos de estos países pondrán gobiernos títeres, gobiernos nazis o fascistas que dependerán de Alemania y que utilizarán estos países para sacar pues, recursos para la guerra. Enseguida tomarán Francia también, en mayo del 40 también. Conseguirán, bueno, Países Bajos, Bélgica y después en Francia tomarán la plaza de Dunkerque muy fácilmente, entonces ya prácticamente toda Francia caerá, entrarán en París. Y después también se expandirán hacia el sur, hacia Yugoslavia, Grecia, eh, ayudando también a los italianos que habían llegado a Grecia antes pero que no habían conseguido mantener sus posiciones. Intentarán atacar Inglaterra en la batalla de Inglaterra en 1940 sin conseguirlo, pero bombardearán Londres y otras grandes ciudades inglesas durante todo el verano. Y bueno, pues también en esta época es la llamada Guerra de África, que será otro frente abierto y que enfrentará primero a Italia con Inglaterra para intentar pues ocupar el canal de Suez y echar a los ingleses de Egipto sin conseguirlo y que viendo que los italianos no conseguían grandes éxitos, pues luego serán los alemanes los que se encarguen primordialmente de este frente, con el famoso general Rommel, que bueno, que estará aquí en el desierto sufriendo con sus hombres para intentar dominar esta zona, ¿no? Y expulsar a los ingleses, sin conseguirlo del todo.
Vale, esto sería como los principales frentes. Vamos a recapitular. Estaría el frente del este, aunque bueno, aquí de primeras estaría más o menos controlado. Luego estaría el Alemania, que lo han conquistado fácilmente, el ataque a Reino Unido, luego el ataque a Grecia y luego el frente del norte de África. ¿Qué más elementos habrá? Pues enseguida Hitler se ve como que ha conseguido grandes logros en poco tiempo y entonces comenzará la Operación Barbarroja, que es atacar a la Unión Soviética. Sabéis que al final el nazismo y el fascismo en general está muy opuesto al comunismo, entonces sus verdaderos enemigos no dejan de ser los comunistas de la URSS. Entonces, aunque hubieran hecho un pacto de no agresión, pues Hitler lo desoye y empieza a atacarles. Intenta tomar Leningrado sin éxito y se expandirá, pues también, pues veis, en la zona de lo que hoy en día es Ucrania, Bielorrusia, las repúblicas bálticas como Estonia, Letonia, Lituania. Aquí vemos cómo se va expandiendo el ejército nazi. Por otra parte, tenemos un último frente abierto que sería el frente del Pacífico. Sabéis que Japón también tenía un gobierno bastante expansionista, que había creado un estado títere que es Manchukuo, en la actual Manchuria, en la actual China, y también se va a expandir pues por China, por Corea y con la idea de también tener pues una serie de estados alrededor que le protegieran y expandir pues las ansias de dominio imperial pues del gobierno japonés. Por el momento, al principio, pues va a ir bien para los japoneses esta expansión, pero tal vez el punto más álgido y el punto que da la vuelta a toda la guerra, pues sería el ataque de Pearl Harbor de Japón, que es una base estadounidense. En ese momento, Estados Unidos entra en la guerra y esto va a ser lo que cambie realmente pues, las circunstancias. Este es el ataque a Pearl Harbor y hay varias películas que podéis ver sobre este tema, bastante interesantes. Y entonces con este ataque pues cambiará y entraremos en la segunda parte de la guerra, de la que os hablaré en el siguiente vídeo. Espero que lo hayáis entendido y haya sido claro y os espero en el siguiente vídeo.